Bueno, vamos a contar ahora nosotros una experiencia que es una experiencia pequeña, pero que nos tiene muy ilusionados, que estamos disfrutando mucho con ello. Es una experiencia en la que está participando mucha gente, porque realmente es una experiencia eminentemente docente, ¿no? Lo que vamos a contar es una manera de enseñar una cosa. Esta docencia realmente está teniendo, yo creo, muy buenos resultados y una cosa que creo que es significativa de este aspecto es que seguro que muchos de los presentes han estado en cursos con nosotros o bien en el CIAD o bien en Boceguilla. Si podéis levantar la mano, ¿cuántos habéis estado en el CIAD o en Marruecos con nosotros? ¿No? Y esto es muy significativo. Realmente, pues, se va generando un grupo al que le interesa estas cosas y que realmente está implicado con este tema y esto yo creo que es lo más importante, ¿no? Que está dando un buen resultado toda esta labor. Bueno, Oriol es arquitecto, es máster en restauración por esta escuela, estudió arquitectura en Barcelona, está estudiando ahora también un curso de posgrado de cooperación y es el presidente y uno de los principales fundadores de la asociación Terrachidia. La asociación Terrachidia es una asociación de gente bastante joven, gente que está al principio de su carrera profesional, como somos todos nosotros, y que empezó a caminar hace más o menos un año, aproximadamente un año, y está organizando distintas actividades que tienen que ver con la enseñanza de la tradición en un sentido bastante amplio. Esta asociación, como veis ahí, ha organizado diversas actividades, pero las principales, las fundamentales, digamos su corazón, son los talleres que organiza en Marruecos, en una zona de Marruecos de la que os hablaremos ahora, que tiene unas cualidades muy singulares y que es muy apta para aprender de una manera muy sencilla esas cualidades que nosotros encontramos en la arquitectura y la ciudad tradicional. Muchas gracias. Bueno, nada, agradecer a Alejandro y a todo lo que representa Alejandro, porque al final está metido en todos los líos posibles y tengo que decir que me impone bastante estar detrás de esta mesa por primera vez en esta sala, así que me voy a desplazar que va a ser un poco más tranquilo. Y si me puedes ayudar a pasar las diapositivas. Sí, yo te las paso. Me gustaría empezar como empiezo casi siempre que me toca hablar de todo esto, como ha dicho bien Alejandro, con el hecho de que seamos una asociación muy joven. O sea, como asociación casi apenas tenemos 6 meses y tenemos unos estatutos recién aprobados, pero que ni siquiera están aprobados todavía los definitivos. Y me gusta hacer énfasis en esto porque esa juventud en realidad implica aprendizaje, es decir, constante, el estar constantemente todos los días aprendiendo algo nuevo, reforzando un discurso, poniendo en orden ideas, hablo más fuerte, poniendo en orden ideas, dando coherencia a ese discurso, y eso es algo que notamos todos los días en nuestras discusiones, en nuestras reuniones, hay algo que suma. Pero sí que hay una cosa que se mantiene desde el principio, que es un objetivo. El objetivo doble, por una parte, de reivindicar la arquitectura tradicional en general, como una arquitectura realmente, bueno, supongo que es algo que ya se ha repetido muchas veces aquí, pero como la arquitectura realmente inteligente, económica, ecológica, en armonía con el paisaje, entendiendo paisaje como cultura, arquitectura y naturaleza, que eso es algo que, aunque parezca algo evidente, pues no está demasiado extendido. Y por otra parte también, otra manera de enseñar arquitectura. Alejandro hacía mucho énfasis también en la actividad media, sobre todo formativa y educacional de la asociación, porque pensamos que eso es como muy importante. Tenemos claro que este es el primer paso, en mostrar, en enseñar, el formar a los futuros arquitectos para que, por extensión, la sociedad, en cierto modo, pues empiece a aceptar todos estos principios. Y para nosotros es clave reivindicar esa formación desde un punto de vista práctico, útil, directo, en el que afrontar los talleres, ensuciándonos las manos, conociendo el material ya no solo desde la teoría, sino también y sobre todo desde la práctica, y entender hasta qué límite o dónde están los límites de esa arquitectura y de ese material
sencillamente reconociéndolo con las manos. Y estos son los dos objetivos, digamos, el paraguas que cubre todas las actividades de la asociación, que son múltiples y variados, pero por las circunstancias que también dieron origen a la asociación, pues nos centramos en Marruecos. ¿Y por qué Marruecos? Porque es un lugar en el que todas esas tradiciones están todavía vivas. Realmente es alucinante ver, os hablaremos más adelante en la presentación, cómo la arquitectura forma parte de la vida de las personas, los niños desde que crecen, es decir, es que forma parte de la manera en la que se relacionan con el entorno y aprender eso son lecciones valiosísimas que podemos sacar de allí y por eso estamos allí. ¿Y qué es lo que hay en Marruecos? Pues hay tierra, todo es tierra, la arquitectura tradicional está basada en la tierra, entonces nos centramos sobre todo en la tierra como material para digamos, utilizarlo como vehículo de esas reivindicaciones de las que os hablaba ahora. Porque además es un material que permite ser trabajado, la energía que necesita el material para convertirse en arquitectura es cero y por tanto es como mucho más amable y mucho más... podemos trabajar con los pies y con las manos desnudos, con lo que es mucho más agradecido y permite a todos estos objetivos aplicarlos directamente y de una forma como muy gratificante. Y nos gusta también empezar con esta diapositiva porque la tierra, estas tres frases son, para mí, me suscitan muchísimas preguntas. ¿Por qué constantes? Es decir, ¿cómo puede ser que el material más antiguo de la historia, más extendido por pura lógica y con un valor reconocido por la UNESCO, esté tan ignorado y tan menospreciado en una escuela como esta? Evidentemente que la arquitectura es muy amplia y evidentemente que al fin y al cabo si nos ponemos todo es arquitectura, pero nadie habla de esto, nadie menciona la palabra adobe en esta escuela, nadie, a mí nadie nunca jamás me explicó qué era un adobe. Entonces esa incomprensión por mi parte es la que me produce, digamos, una cierta... Bueno, como me da más fuerza todavía como para tratar de incorporar esto en la escuela. Y bueno, y básicamente es eso, nos centramos en la tierra y sobre todo hay una idea de la tierra que nos parece muy interesante, que por pura lógica de estas tres ideas es un material presente en prácticamente todas las culturas del mundo. Entonces es una idea bonita pensar que hay un hilo conductor en cualquier... Es decir, todos tenemos algo en común con esto. En Marruecos podemos reconocer cosas que reconoceríamos en Castilla y eso pues bueno, tiene un punto y tiene un valor que nos gusta y que le damos bastante cuerda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando vamos a Marruecos nos encontramos con esto, que es dentro de toda esa armonía de la que os hablaba, de la arquitectura tradicional, de la tierra, de la comunión con el entorno, nos encontramos que la tendencia en Marruecos es la de construir y construir mal, porque nosotros no estamos en contra del hormigón, pero estamos en contra de la mala construcción basada en el hormigón. Y nos encontramos con esto, paisaje salpicado de mamotretos, de bloques de hormigón mal construidos, que además es que son escandalosamente llamativos. Entonces, eso supone la destrucción de ese paisaje. Y una ciudad sin forma también, o sea, porque realmente es una ciudad inhabitable. Es un clima muy extremo y no se puede vivir ahí, ¿no? La gente solo entra con el coche a su casa y prácticamente ves que las calles no tienen vida, cosa que no ocurre con los núcleos que se han conservado tradicionales. Es muy llamativo la diferencia precisamente quizá por ese clima tan extremo, porque es completamente inhabitable, pero lo hace. Sí, además, también casando un poco con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué tipo de ciudad genera eso, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad genera construir de esta manera? Y te das cuenta de que esto que en Marruecos es inicial, porque es inicial, probablemente no construyen más en hormigón porque no se lo pueden permitir, pero bueno, en cualquier caso es inicial, en España se encuentra en su fase más terminal. Y entonces tenemos ahí esas dos dimensiones de trabajo, de las que os hablaremos después de introduciros un poco lo que es Marruecos y lo que es el oasis, que Alejandro muy bien nos va a... De hecho, esto realmente es como si fuese la fase primera
de esa evolución que hemos visto aquí. O sea, estamos viendo cómo empezó el problema y lo estamos viendo en un sitio donde está conviviendo con esa otra realidad. Es verdad que es una arquitectura, la que hay en los conjuntos tradicionales, que necesita ser rehabilitada, ¿no? Porque hay cosas que requieren una adaptación a lo que es las comodidades contemporáneas. No puedes congelar la arquitectura tradicional, hay que adaptarla al presente. Pero esa arquitectura se puede adaptar al presente sin eliminar sus cualidades o sin prescindir de sus cualidades. Y sin embargo lo que se está haciendo es esto, ¿no? Y los núcleos tradicionales se van despoblando, es verdad que muchos no tienen agua, les faltan muchas cosas, y van siendo sustituidos por esto, ¿no? Realmente perdiendo todo el valor que puede tener un conjunto urbano. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde se sitúan estos talleres? Pues se sitúan estos talleres en un lugar donde realmente, si esto está en esa fase inicial, es porque es muy remoto, ¿eh? Dentro del propio Marruecos, esa evolución está en muy distintas fases en regiones diversas. Esto que veis aquí es Marruecos, aquí empieza el Sáhara español, y la localización de estos talleres es justo en el sur del país, de lo que es Marruecos, en unos valles que están lindando ya con lo que es el desierto del Sáhara, ¿no? Estos valles es una región, un paisaje que se denomina persahariano, ¿no? Donde ya realmente el clima que tienes es el del Sáhara y donde la población se acumula en líneas de vida. Esto que veis aquí es una especie de línea de vida, ¿no? Que es un río que es el río Drak, ¿no? Hay varios ríos que bajan hacia el desierto y que mueren en el desierto, ¿no? Este río, de hecho, termina donde nosotros desarrollamos estos talleres. Es el último oasis de este río, ¿no? Y a partir de ahí el río comienza a filtrarse, desaparece y empieza a ser subterráneo, luego aparece otra vez más tarde, ya llegando al mar, pero en este punto el río desaparece en el desierto y a partir de ahí solo hasta el Sáhara, ¿no? Y en este punto es donde cruzaba una de las caravanas antiguas más importantes, el desierto del Sáhara. De ahí era un punto de comunicación fundamental hacia Tombuctú. Vemos que aquí todas las carreteras terminan, ¿no? Llegas a un extremo y ya no hay nada más, ¿no? Ahí desaparece la civilización, y la civilización desaparece cuando desaparece el agua. Y esto es un paisaje, y esto también es muy interesante, completamente artificial, ¿no? Y ahora hablaremos de él, ¿no? Un oasis no es nada natural, ¿no? Todo el agua que utilizan para regar no se toma directamente del río, sino que se canaliza desde montañas a veces muy remotas, ¿no? A través de toda una infraestructura complejísima y muy interesante, que es la que sirve para regar estos inmensos palmeranes. Todo esto que se ve aquí en el Google Earth son palmeras, ¿no? Palmeras, y es realmente una tierra riquísima. Bueno, el oasis en concreto en el que estamos trabajando es el oasis de Enfamir. Es un oasis que, como veis aquí, está dividido en dos piezas, fundamentalmente. Esto que veis aquí es el antiguo curso del río Drak, y digo antiguo curso porque el problema fundamental que tiene este oasis es que este río ya prácticamente no pasa nunca por aquí. Hay una ciudad aguas arriba que se llama Ouarzazate, donde han hecho inmensos campos de golf, grandes urbanizaciones, y han tenido que hacer una gran presa en el río, ¿no? Con lo cual el agua ya no llega al resto de pueblos que estaban aguas abajo. Como el agua no llega hasta aquí, se ha vuelto muy caro regar. Se puede regar, pero para regar tienen que comprar agua que les traen canalizada desde el norte. Con lo cual muchos cultivos ya no son rentables. Mucha población ha tenido que abandonar el oasis precisamente por ese problema, ¿no? Porque no tienen agua. Ahora mucha gente está volviendo, mucha gente joven, hablará también Uriol de esto. Mucha gente joven está volviendo, gente que ha migrado a la ciudad y que tiene una voluntad muy grande por recuperar sus pueblos, ¿no? Gente con mucha iniciativa, que quiere a su oasis y que lo quiere recuperar, y que es realmente la que nos permite a nosotros hacer esto, porque sin ellos sería imposible. Bueno, hay una serie de núcleos, estos que veis aquí, pequeñitos, que van entrelazándose con los palmerales y que son los que van explotando las distintas zonas de todo ese gran palmeral. Luego hay un gran núcleo, que es este que veis aquí, que con esa imagen que ha puesto Uriol de las casas de hormigón, tenéis un resumen de cómo es este lugar. Esto es Enjamín Nuevo, se llama, y es el núcleo que está conectado por carretera. La carretera que decía que acaba aquí, acaba en este pueblo. Es una gran carretera que viene desde el norte, desde Marrakech, y llega hasta Enjamín Nuevo. Enjamín Nuevo es un sitio un poco inhóspito, como veis en la imagen, pero donde realmente está el foco económico del lugar ahora mismo,
que tiene que ver curiosamente con el turismo, ¿no? Hay bastante turismo aquí, aunque parezca mentira, pero es un turismo que jamás va a salir de esta carretera y de este núcleo. Porque lo que vienen a hacer aquí los turistas es hacer rallies o excursiones al desierto, pero no saben lo que hay más allá de las palmeras, ¿no? No saben lo que se esconde allí, ¿no? Un patrimonio impresionante. Como experiencia personal, decir que, o sea, yo personalmente, antes de que todo esto ni siquiera lo imaginara, yo estuve en ese lugar, pero no pasé de esa línea. Y yo me considero un viajero responsable, y que yo, que tengo esa inquietud, no fuera capaz de descubrir qué hay más allá del velo de esa carretera estatal, me fui de allí con la sensación de que, bueno, de que eso era un lugar, bueno, no fue de las experiencias más con las que me quedé de ese viaje. Y ahora que mi vida está ligada a ese lugar, me sorprendo a mí mismo de ser de cómo fue imposible que yo reconociera eso habiendo estado allí. Entonces realmente es una cuestión de poner en valor y de mostrar un poco y de hacer visible todo eso. Bueno, este lugar no solo era remoto en el espacio, sino que además fue un lugar durante mucho tiempo desconocido. Y traía este plano porque me parece muy representativo de esto. Esto es un plano del siglo XVI y todo lo que ocurre más abajo de la cordillera del Atlas realmente es imaginario. Nadie había explorado esa zona. Es más, si veis todavía planos elaborados en el siglo XIX, antes del protectorado francés, todavía era una zona donde no se sabía lo que había, ¿no? Los ríos están representados de manera imaginaria. A veces pues ves que los exploradores, hay de testimonios muy interesantes, ¿no? Los exploradores no conseguían pasar el Atlas. Era como un territorio muy peligroso, donde lo que había eran prácticamente poblados, una sociedad muy tribal, muy belicosa también, que hacía aquella zona inaccesible, ¿no? Toda esta zona era autónoma, incluso no dependían del rey de Marruecos, ¿no? El rey de Marruecos podía tenerles como vasallo, pero no era su rey, ¿no? Era una zona absolutamente inhóspita, inaccesible para Occidente, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Esto que veis aquí es el río Drava, que acababa antes en un gran lago que hoy no existe, y en torno al cual se distribuía una gran cantidad de población, por lo que parece ser por las fuentes antiguas, ¿no? Todo eso pues desapareció hace tiempo. Y ese río, por supuesto, no tiene ese curso, ni lo ha tenido nunca, pero incluso hay gente que hablaba de que más allá había un mar, porque claro, no sabían dónde llegaban esos ríos. Había gente que hablaba de que eso era la Atlántida y todo estaba rodeado de agua. Había gente que hablaba, todo esto incluso en el siglo XVIII. Todavía hay especulaciones sobre si el Atlas era la Atlántida, sobre si dentro solo hay agua. Nadie sabía lo que había más allá. ¿Qué hay, sin embargo? Pues hay una sociedad con mucha vitalidad. Hay una vida impresionante para un lugar tan extremo, tan remoto, tan lejano, tan desconocido. Y te encuentras esto, ¿no? Te encuentras lugares llenos de vida, una vida sorprendente. Lugares donde hay una fusión absoluta entre la ciudad, la arquitectura y el paisaje. Toda la arquitectura está casi moldeada con el paisaje, ¿no? Como si tomaras eso del paisaje y lo colocaras de otra manera, pero es lo mismo. Y casi sin ningún aporte energético, solo la persona que lo trabaja. Porque realmente todos son materiales tomados directamente de la naturaleza. Muy sencillos, además. Una cuestión fundamental, por supuesto, en todo oasis es el agua. Como decía antes, muchos de estos pueblos no tienen servicios. No tienen servicios tan básicos como ese, como que las casas no tienen agua. Sin embargo, vemos cómo se las ingenian para sobrevivir incluso en esas circunstancias tan extremas. ¿Cómo son estos núcleos de población? Pues son núcleos de población donde el 99,9% de la arquitectura es vernácula y hay una serie de pequeños hitos, de elementos simbólicos que jalonan cada uno de estos pueblos. Aquí veis el acceso a uno de los pueblos, Abonó, uno de los pueblos en los que hemos trabajado. Y esto que veis aquí, por ejemplo, es un monumento funerario, un moravito, de un santo local. Y veis que aquí esa arquitectura, con esos poquitos elementos, también es capaz de crear una arquitectura mayor, ¿no? Digamos. No solo hay elementos vernáculos, sino que incluso aparece una vernacularidad ya más culta, ¿no? Con ciertos elementos tan elegantes como esa pequeña cúpula.
¿Cómo son las estructuras urbanas? Pues son estructuras urbanas generalmente muy sencillas, en las cuales suele haber un eje longitudinal, en torno al cual van saliendo, como en espina de pez, una serie de vías secundarias. La calle principal suele ser la calle comercial más importante, de hecho aquí, en este caso, esto es en Jamid, esto fue el mercado durante mucho tiempo, esta calle, y en torno a esa calle principal lo que tenéis son imágenes como esta, ¿no? Son mecanismos climáticos perfectos. Cada calle es un mecanismo climático perfecto, ¿no? Es un lugar donde se está muy bien. Aunque sea verano, aunque haga un calor horrible en el exterior del pueblo, tú estás en esa calle y estás con una temperatura impresionante, ¿no? Estás disfrutando. Todo eso que veis ahí son espacios cubiertos en sombra donde hay todo tipo de juegos, como de chimeneas de ventilación en realidad, aunque sean patios que son exteriores, que son calles, y que sirven para crear corrientes por todas estas calles de tal manera que tú tienes una sensación térmica estupenda, mientras estás en estos sitios. Esto no está, ha desaparecido en el Jamid Nuevo, ¿no? Jamid Nuevo, esta lección la ha abandonado por completo, ¿no? Y esto, que es un lugar donde incluso culturalmente hay una fusión absoluta entre la gente y las calles, porque cada una de estas calles, curiosamente, pertenece a una familia, ¿no? Estos son como, digamos que estas calles se van enganchando a la calle principal, se van uniendo a la calle principal, organizándose por clanes familiares, ¿no? Cada clan familiar se desarrolla en torno a una calle, con lo cual cada una de estas calles es casi familiar, ¿no? Como parte de la vivienda, hay una indiferenciación entre lo público y lo privado, ¿no? Sí, todo esto se ha perdido también, no existe. En esa morfología típica de los poblados, el único espacio 100% público, y luego que veremos también porque es el foco de nuestro trabajo, son las puertas de acceso que están comunicadas por esa calle principal y todas las calles transversales en espina de pez. En esas calles transversales, que aproximadamente el 70% están cubiertas porque las casas van creciendo orgánicamente a medida que la familia crece y se van acumulando entre sí, el espacio se diluye entre el privado y el público. Hay un velo, nunca sabes exactamente si estás entrando en casa de alguien o estás entrando en una calle que pertenece a esa familia, pero una calle pública. Solo no hay las puertas, cuando las puertas están cerradas es porque esa casa está cerrada, pero cuando la casa está abierta es accesible a cualquiera que pueda pasar por allí, no sabes, no puedes diferenciar si estás entrando en una vivienda o estás entrando en otra calle. Está tan abierta que normalmente si pasas por su calle te van a invitar a tomar el té todos los de la calle, prácticamente. O sea, es tan accesible, es tan público, realmente todo el mundo quiere que pases a su casa, que estés con ellos, ¿no? Es impresionante. Es una cultura además muy hospitalaria. Bueno, aquí tenéis algunos de los elementos representativos, ¿no? De los elementos más elaborados, donde hay una arquitectura un poco más trabajada, donde veis que hay ornamentos, juegos, con esos materiales muy sencillos, que son simplemente tierra y madera de palmera, prácticamente. Se pueden hacer arquitecturas bastante elaboradas, bastante complejas y muy interesantes, ¿no? Estas son las puertas de acceso a los casares, a estos pueblos, que son pueblos fortificados, Casur, ¿no? Sur, es el nombre plural. Las mezquitas, por supuesto, también dentro de una utilización muy básica de estos elementos. Bueno, eso que se veía ahí con cuculitas en la imagen anterior, este es otro de un monumento funerario, otro moravito, en un sitio de peregrinación donde se va a pedir milagros a un santo local, ¿no? Los pozos, los pequeños palacios que se distribuyen entre el palmeral, pero incluso mezquitas, casas, viviendas particulares con arquitecturas tan elaboradas como eso que veis ahí. Eso es una imagen de uno de los patios de una de estas casas. Todas las casas están configuradas en torno a un patio. Hay un patio con una sección muy vertical, una proporción muy vertical, casi es una chimenea todo el patio. Todas las estancias de la casa están abiertas al patio. El patio es como el corazón de la casa. Y en torno a ese patio, que permanece todo el día en sombra, constantemente en sombra, es donde se genera la vida de la casa. Y la vida de la casa es una vida, además, muy versátil, porque las estancias no tienen una función muy definida, sino que cambian a lo largo del día. Esto también es una cosa muy interesante. Como apenas hay mobiliario, ellos utilizan la casa de una manera muy estacional. No se utiliza igual la casa en verano que en invierno, ¿no? Todo es muy versátil. Bueno, los elementos constructivos, como veis, son de una sencillez tan grande que impresiona, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en esa puerta que está hecha con tamarisco, que es un árbol
muy propio de un clima muy seco, ¿no? Que se desarrolla de esa manera tan torsionada, ¿no? Y salen cosas tan bonitas como esa puerta y tan sencillas, ¿no? Parece algo tan básico que parece mentira como no se le ocurre a cualquiera seguir haciendo así las cosas, ¿no? Hablo cómo se vierte el agua de las cubiertas con ese elemento tan sencillo que a veces es un tronco de tamarisco vaciado, a veces una pieza de palmera, ¿no? O esas combinaciones de adobes para hacer decoraciones. Es realmente una arquitectura que se basa en resolver un problema concreto y en esencia es eso, resolver ese problema con lo que tienes en la misma parcela en la que construyes esa vivienda. Entonces, en ese sentido es muy básico y muy esencial. Bueno, y ornamentándolo todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, sí se puede, en los casos en los que se puede. Y a veces hay arquitecturas tan elaboradas como esta, es una mezquita, la de la derecha es la Benjamín, que es la mezquita más grande del oasis, donde realmente es los mismos elementos utilizados a otra escala, y con realmente una configuración que empieza a incluir cosas que ya no son puramente funcionales, como son estas cúpulas, falsas cúpulas en realidad, todos son falsos arcos y falsas cúpulas, ¿no? Están formadas por aproximación, no son dovelas en realidad. También ocurre con las cúpulas que se apoyan normalmente, lo que se hace es convertir pasar del cuadrado al círculo de esa manera también un poco básica, ¿no? Que es con esos travesaños, ¿no? Con esos podales. En realidad lo que estamos proponiendo es un recorrido desde la escala más amplia de lo que es el territorio y ahora, si os fijáis, estamos yendo cada vez a elementos más concretos que definen escalas. O sea, estamos terminando ahora el recorrido, que son los elementos constructivos que dan origen a sistemas constructivos, que dan origen a tipologías constructivas, que dan origen a morfología urbana y todo eso basado en el grano pequeño que es los materiales, ¿no? Esto es un código progresivo. ¿Qué es esto? Esto es básicamente lo que es el oasis. Agua subterránea, canalizada artificialmente, arena, tierra, arcilla, bueno. La parte, digamos... Es un tamarisco, que es uno de los árboles propios del oasis, y la palmera, que se usa la palma, se usa el tronco, se usa absolutamente todo de la palmera. Estos son los únicos elementos que hay allí, únicamente y exclusivamente, y a partir de allí es como se genera la arquitectura que actúa como marco para la vida que se desarrolla allí, la cultura, todo manipulado, gestionado, experimentado y construido por el conocimiento del medio, de qué posibilidades ofrece eso. Y aquí tenemos el maestro constructor del tapial, que es una persona bastante reconocida, porque bueno, alguien que sabe construir, pues evidentemente es una persona que dentro de la sociedad, dentro de la estructura de ese lugar, pues tiene un valor... Sí, es gente muy respetada, constructor, maestro constructor, es una persona respetada, no es un maestro para todos los demás, ¿no? Y mucha gente joven pues se forma con ellos y esto también es muy interesante, ¿no? Y realmente es un pozo de sabiduría sobre cómo utilizar de manera sostenible un número de recursos que son muy escasos, escasísimos. En realidad, como os hemos dicho antes, es una arquitectura muy sencilla que permite que cualquiera pueda hacerlo. Tú vas allí y te enseñan tú aprendes 4 principios básicos y a partir de ahí tú conoces prácticamente la totalidad de lo que significa esa arquitectura. Pero hay una gran diferencia entre nosotros, que estamos allí, que ya podemos hacer un tapial, pero este hombre, de alguna manera, porque aplica unos conocimientos que solo él conoce o que trata de transmitir, pero que tiene basados en la experiencia, hace unos tapiales mucho mejor que tú. Y realmente, bueno, mucho mejor que tú, por supuesto, pero mucho mejor que la persona que se dedica a otra cosa. Es decir, es como la técnica en realidad es muy sencilla, pero hacerlo realmente bien es algo complicado. Sí, pero también es verdad que hasta un niño de 15 años sabe construir. Es tan fácil, porque realmente es todo tan fácil, que saben hacer una casa. Cualquiera sabe hacer una casa. Y esto también es muy bonito, ¿no? Es muy difícil aprender. Es difícil hacerlo bien, ¿no? El ser un maestro es otro nivel, pero hacer una casa es muy fácil, muy sencillo. Entonces, bueno, una vez comprendido el lugar, una vez conocemos qué es Marruecos, dónde estamos, con quién trabajamos, claro, no podemos estar ajenos al lugar, a la problemática del lugar y tenemos que conocer. Y aquí se plantean
Antes os hemos hablado de los objetivos generales de la asociación, pero evidentemente una vez que estamos allí, eso genera unos objetivos específicos, es decir, entendemos que el problema es una cuestión de Marruecos, España, o Marruecos, sociedades occidentales, porque las sociedades occidentales, para bien o para mal, yo diría que para mal, pero somos un referente allí. Somos el espejo en el que se miran. Entonces, ellos están rechazando esa arquitectura porque pretenden alcanzar lo que creen que es nuestro nivel de vida. Entonces, queremos trabajar esas dos dimensiones. Hablaríamos de sensibilización, es decir, cuando vemos lo que nos encontramos allí, es decir, cuando vemos el hormigón que nos encontramos allí, lo primero que piensas es, no, tienes que decirle a esta gente que lo bueno es que mantengan las tradiciones, como de hecho nos estáis diciendo todos los ponentes que hemos estado aquí, tratan de transmitir. No, tenemos que volver a las tradiciones porque realmente es el lugar en el que nosotros queremos vivir. Sí, es cierto, pero ellos eso ya lo saben, es decir, como decía Alejandro, una persona de 10 años allí, un niño de 10 años, sabe mucho mejor que cualquiera de nosotros, todos juntos, lo que significa vivir y construir en un edificio construido con tierra. Porque lo vive desde el primer día desde el día en que nace. Entonces, no necesitan sensibilización, saben muy bien lo que significa vivir en una casa construida con tierra. Lo que necesitan es que se den cuenta, que es algo que nosotros también necesitamos, que se den cuenta de lo que significa conservar el patrimonio. Necesitan darse cuenta que eso puede ser su modo de vida, que puede ser una alternativa, una alternativa económica al modelo que tienen ellos actualmente. Entonces, eso genera dos focos de trabajo: la economía y la sensibilización. La sensibilización centrada en España, o en Europa, o en Rusia, que decía, hay mucha gente, al final aparece mucha gente de todos lados, pero sobre todo... En el taller hemos tenido una chica rusa. Sociedades occidentales, digamos, o sí, desarrolladas. Y por otra parte, Marruecos. ¿Cómo relacionamos eso? Lo relacionamos con patrimonio y con talleres. Eso forma un círculo relacionado que... turismo, es decir, me estoy liando. Economía, sensibilización, patrimonio y turismo. Y eso se moviliza mediante los talleres. ¿Qué hacen los talleres? Introducen, hablando claramente, un dinero que permite que ellos se den cuenta que eso es rentable. Mediante ese dinero, esa financiación, rehabilitamos el patrimonio. Ese patrimonio, como son las personas de aquí las que están pagando, es decir, están aportando ese dinero, se sensibilizan, es decir, viven esa experiencia, generan ese turismo responsable necesario, y ese turismo responsable revierte nuevamente en la economía que ellos están buscando. Eso es un círculo que nosotros tratamos de mover, y eso es un círculo del que ellos tienen que darse cuenta. Es decir, es necesario, cualquiera de esos puntos en ese círculo, es necesario que se mantenga. Y los talleres, tal cual los hemos planteado, son el motor que mueve todo eso. Es decir, economía, patrimonio, sensibilización, talleres y turismo responsable. Es otra manera de hacer turismo. Muchas veces... Que ya que estamos aprovechando esa docencia, se puede usar para más. O sea, puedes ir más allá. Y ya que estás allí, pues ¿por qué no vas a usar esa docencia para además poner en valor y restaurar su patrimonio, dejar allí dinero, ayudar a las familias del lugar que van a trabajar con nosotros? Digamos que todo es un conjunto de cosas que encajan perfectamente, que es un engranaje muy sencillo, ¿no? Y que ya que estás haciendo allí talleres, ¿por qué no vas a utilizarlos para además darles a ellos un beneficio a largo plazo, en ese sentido de ayudarles a conservar su patrimonio de una manera que ellos muchas veces no son conscientes que pueden conservarlo, ¿no? Porque es lo que decía Oriol del modelo este que tienen occidental, para ellos es una presencia abrumadora. Realmente ellos consideran que todo lo occidental es perfecto y que tienen que copiar eso. Y si tú le dices a una niña que te dibuje una casa, te dibuja una casa con cubierta a dos aguas con chimenea, y allí no hay ninguna casa con chimenea. Y no hay ninguna casa con cubierta a dos aguas. Pero te dibuja eso, porque la niña ha visto eso en la televisión y cree que eso es lo mejor que puede conocer. Entonces, el cambiar esa idea, ya que estamos allí enseñando a gente de aquí, es otro objetivo que viene de camino. O sea, que ya que estás allí, lo puedes también desarrollar. Yo es que diría incluso que debe ser previo. Es decir, nosotros no podemos ir allí pensando en qué es lo que queremos sacar de ese lugar. Es decir, no podemos ir ahí pensando en que la óptica o la perspectiva
nuestra, no podemos pensar qué es lo que queremos nosotros. Tenemos que pensar realmente para que sea viable, porque vale, puedes ir, vives una experiencia, luego te vas y todo bien, has vivido la experiencia de tu vida. Pero si realmente quieres que eso sea continuo, si realmente queremos que eso tenga continuidad en el tiempo, tenemos que enfocarlo de una manera en que a ellos les resulte también atractivo. Y eso, en una región que que pierde población, que vive en una situación precaria en muchos aspectos, que no tiene... Todo eso tienes que abordarlo porque si no van a perder el interés. Y de hecho eso es también parte del aprendizaje del que os hablaba al principio. Los primeros proyectos fueron, no los voy a calificar de fracaso porque dieron origen a lo que es la asociación, pero fueron un fracaso, es decir, en sí fueron un fracaso. Siguen estando allí tal cual los dejamos nosotros. ¿Por qué? Porque no les interesa. Pero nosotros en ese aprendizaje hemos evolucionado. Y fijados esos objetivos, pensamos qué es lo que queremos hacer y determinamos que lo mejor, en el trabajo en el que estamos ahora, son las puertas de acceso. ¿Por qué las puertas de acceso? Las puertas de acceso que veíamos antes. Primero, porque son una escala abordable para nosotros, que al fin y al cabo somos una asociación pequeña y tenemos que reducir o bajar un par de cambios a nuestras pretensiones, a esas pretensiones de las que os hablaba antes. Es un proyecto pequeño que permite ser abordado en 2 semanas, que permite ser abordado por gente, por obreros que somos nosotros, que no tienen experiencia en la construcción, que van allí a aprender, que son aprendices. Tienen, por otra parte, valor patrimonial, es decir, son edificios ligados muchas veces a la fundación propia del oasis, del poblado. Por tanto, bueno, ya lo veíais antes en esta... Esto es una puerta de acceso y es de la arquitectura más rica que podemos encontrar allí. Todo esto es la puerta de acceso. Esto... Es una doble puerta de acceso, pero... O sea, ¿por qué las puertas también? Aparte, por supuesto, porque es patrimonio, todo esto que estamos hablando, porque es el único espacio de reunión que hay en cada uno de estos pueblos. El único espacio importante de reunión no es una plaza, es la puerta. La puerta tiene espacios cubiertos, espacios en sombra, donde hay una serie de lugares para sentarse. Normalmente pues eran hospedaje de caravanas y de peregrinos, con lo cual tienen unos lugares de estar que se pueden rehabilitar y que muchas veces están muy deteriorados. De hecho, en las que hemos intervenido estaban casi completamente arruinados. Es decir, ese valor patrimonial es el que nosotros nos lleva allí. Es lo que resulta seductor para las universidades, para el ambiente en el que estamos nosotros aquí. Es decir, el tener la sensación de que estás interviniendo en algo que tiene un cierto valor, que para ellos no es tanto un valor patrimonial, sino sobre todo un valor social. Un valor, como dice Alejandro, de lo público, el punto de reunión es un lugar con el que ellos se identifican plenamente. Y eso es lo que, es decir, focalizar eso nos permite llegar allí y saber que estamos interviniendo en un lugar reconocido y que sí o sí, pues ellos van a valorar y van a apreciar y que van a ocupar inmediatamente después de la... Esas primeras intervenciones que sí que decimos que fueron fracasadas, porque realmente para ellos no fueron interesantes, lo puede hacer nueva vivienda, tradicional, pero nueva vivienda. Estas intervenciones han tenido muchísimo éxito y desde el mismo día que empiezas a trabajar ya se llena de gente la puerta. Eso es impresionante. Entonces, tenemos los objetivos, tenemos el objeto, nos hace falta la filosofía de trabajo, es decir, ¿cómo afrontamos nosotros eso? Bueno, ya os hemos dado bastantes pistas, es a través de los talleres. Esos talleres se plantean básicamente... Antes os hablaba de turistas, de turismo. Pues bueno, como un turista, es decir, como un viaje. Al fin y al cabo hablamos de talleres de construcción con tierra, pero de lo que hablamos en realidad es de una experiencia, de un viaje, en lo que al final casi como que eso es un poco la excusa. Estoy convencido de que todos los que habéis levantado la mano hasta aquí, si tuvierais que destacar algo de lo que ha sido este viaje, pues hablaríais sobre todo primero de la experiencia. La verdad es que hablando con cada uno de vosotros y vosotras es como emocionante ver qué es lo que, bueno, hay cosas como uno se replantea la manera en la que quiere hacer arquitectura, etcétera, gracias a esto. Entonces, bueno, para mí, que una sola persona me diga eso ya es un éxito total y absoluto y que es lo que nos impulsa al fin y al cabo a continuar. Y eso, como digo, la filosofía del intercambio, de estar allí y aportar cosas. Muchas veces, ahora, como decía Alejandro, estaba haciendo un curso de cooperación y allí es como, al final te quedas con la idea de que ayudar, ser voluntarioso, darles, no sé qué.
bueno, yo tengo la sensación de que me vuelvo cada vez con más cosas de las que he ido. Entonces, ¿es un proyecto de cooperación? Pues no lo sé. Yo me siento más cómodo pensando que no es un proyecto de cooperación, que en realidad es... Nos ayudan más ellos a nosotros. Nos ayudan más ellos a nosotros. Es decir, el proyecto de cooperación es, en todo caso, en esta universidad. Esto forma parte, bueno, como os digo, el trabajo de todos los días. Y, bueno, aquí está Mamen, que está allí, aprendiendo árabe. Pues, bueno, pues es un poco eso lo que tratamos de trabajar. Sobre todo, darse cuenta que el hecho de estar metido en un espacio público reconocido por ellos y que lo ocupen nada más terminar los trabajos es una satisfacción y uno, es decir, te das cuenta de que estás haciendo bien las cosas. ¿Y cómo abordamos eso? Pues bueno, aquí ya entramos en una metodología, en un campo un poco más científico, es decir, tratamos de fijar una metodología. Esa metodología también la hemos aprendido desde la primera vez que fuimos allí. Alejandro, en ese sentido, que es un gran teórico de la materia, pues nos ha aportado una visión bastante interesante de cómo afrontar esos proyectos. Los proyectos se abordan pues como deberían abordarse en realidad cualquier proyecto de patrimonio, de intervención, desde un levantamiento riguroso, exhaustivo, basado en el dibujo, como herramienta fundamental de reconocimiento del objeto y que luego nos permita estudiarlo y bueno, disgregarlo, diseccionarlo. La primera aproximación pues pasa por realizar un croquis a mano alzada. Unos dibujan mejor que otros. Evidentemente no voy a mostrar aquí mis dibujos, mostraré los que son más bonitos. De Carlos Barán. De Carlos Barán. Esto es el levantamiento de la mezquita, los alzados, el levantamiento de la calle. Al final también esta arquitectura, que es una arquitectura tremendamente irregular, pues el ordenador se queda es una herramienta bastante poco manejable, entonces al final la soltura de la mano es mucho más cómoda. Aún así es necesario hacer un levantamiento con ordenador dentro de nuestras posibilidades y con la cinta métrica, el láser, teniendo en cuenta que todas las medidas son diferentes. Estudiamos también tipos arquitectónicos y esto, por ejemplo, es un estudio tipológico de mezquitas del Oasis que estamos haciendo. Esa es la mezquita principal, que es la de Jamil, la de aquí a la derecha es de Saouya. Son, como veis, pues unas arquitecturas también muy interesantes y muy complejas dentro de esa sencillez de la forma en la que están construidas. Este es el levantamiento de las puertas, también un poco... Al final forma parte de todo esto de la actividad más teórica de la asociación. Sí que hablamos de talleres y demás, pero bueno, como no todos los proyectos son abordables, los dejamos ahí aparcados hasta que la oportunidad de una subvención pues nos permita dar un paso adelante en ese sentido, pero por ahora nos quedamos en esta pequeña escala. Con frecuencia son dobles puertas, donde hay un espacio público entre ambas, y donde estos espacios que veis aquí son espacios cubiertos, que son espacios de estar muy importantes, que la gente usa mucho, porque realmente es un espacio de paso. Toda la gente que entra y sale del pueblo pasa por allí, ¿no? Por lo cual la gente mayor se sienta allí para ver pasar a la gente, ¿no? Y luego esta es la gran aportación de Alejandro, es el análisis estratigráfico de los muros. Esto es un método bastante largo, laborioso, complejo. Yo, un poco más fuera de esto, aunque evidentemente pues en el máster lo dimos, el gran valor que yo encuentro a este método es el hecho en sí de sentarte media hora delante de un muro. Entonces, claro, por fuerza ves cosas que no ves si tan solo las observas de un golpe de vista. Y llegas a conocerlo en mucho detalle, ¿no? Te aprendes como a su último apellido. Claro. Se trata básicamente de dividir el muro en unidades que tienen relaciones geométricas, de espacio y demás, y eso en un paso posterior pues te permite dibujar una línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando ese edificio. Y es alucinante darte cuenta que eso lo ves, es decir, ves elementos que te revelan el hecho de que esta mezquita, esta parte de aquí, dibujada en rojo, forma parte de la mezquita original. Y lo ves, es decir, hay elementos allí que te dicen que eso forma parte, si te estás paseando por la mezquita antigua, y eso lo ves gracias a este método. Sí, esto es un esquema de fases constructivas de la evolución histórica de la mezquita en Jamil, que es la más grande que hay allí. Lo que veis así en rojo oscuro es la mezquita inicial, el núcleo inicial de la mezquita. Cuando el pueblo fue creciendo, pues la mezquita creció también hacia oriente,
¿no? Se desplazó el muro de la Qibla hacia Oriente y después se amplió incluso a más del doble de capacidad, en el otro sentido, en un proceso evolutivo muy parecido al de la mezquita de Córdoba. Es interesante, ¿no? Como es muy paralelo y cómo primero se extiende en la dirección de la Qibla y luego se duplica, ¿no? De una manera muy semejante. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque al final, o sea, hay una característica esencial en este tipo de arquitectura, que es una arquitectura revocada. El revoco es la parte más importante, el revestimiento es la parte más importante de toda esta arquitectura, porque es la parte, o sea, es la protección ante la poca lluvia, ante la acción del viento, etcétera, que garantiza, es decir, mantener el revestimiento garantiza el mantenimiento del edificio. Entonces, el hecho de que esté siempre revestida hace que cuando tú analizas ese edificio se oculte mucha información. Entonces, bueno, como la intervención pasa por revocar o revocar ese edificio, es muy importante realizar ese trabajo minucioso de estudios previos, porque luego estás ocultando toda esa información que te puede dar el edificio. Aquí tenéis high-tech, esto es high-tech. Es impresionante esto, que parece muy sencillo, esto es complejísimo. Cada cosa que veis aquí, todos estos pequeños detalles, son detalles impresionantes, ¿no? Para racionalizar una cosa que parece tan sencilla, ¿no? Pero que hacerlo manejable, es impresionante. Bueno, realmente lo que hacemos es fundamentalmente reconstrucciones de muros que están arruinados, con tapial, con adobe. Tapial lo hacemos nosotros, el adobe lo hacemos nosotros, con maestros que nos enseñan a hacerlo, porque realmente son ellos los que te van enseñando cómo hacerlo y dirigen cómo se va interviniendo. Reconstruimos forjados cuando están arruinados, como veis ahí. Los forjados son muy sencillos, normalmente son palmeras cortadas en 4 y utilizados los troncos tal cual, sin descortezar ni nada, simplemente las 4 partes de la palmera utilizadas como para forjado, o bien troncos de tamarisco y encima un entramado de caña sobre el que se pone una capa de compresión de tierra encima de la caña. Una cosa muy sencilla. La caña que se saca de la hoja de la palmera también. Y un aspecto muy interesante, a mí me parece interesante, sobre todo después de haber estado un año estudiando el máster de patrimonio, en el que siempre estaba el eterno debate de lo original, debemos ir es decir, todo ese debate, es decir, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos recuperar, qué es aquí este debate no existe, y no existe porque las técnicas que utilizamos para restaurar ese edificio son las técnicas con las que muy probablemente en el 90% del proceso se creó el edificio. Por tanto, esto realmente, nuestro trabajo ahí es un pasito más en esa línea, en esa evolución dentro de lo que ha sido siempre arquitectura tradicional. Aquí no hay ese problema de autenticidad material, es que tú estás usando esas técnicas. Realmente ves que todo el rato se ha restaurado así, durante siglos se ha ido restaurando así, y es identificable eso, ¿no? Y es identificable esa evolución. Y tú sigues simplemente en esa continuidad, ¿no? Y vuelves a recuperar lo que ya estaba, simplemente. Bueno, entonces vamos a ir ahí, vamos a describiros un poco vamos a describir los trabajos que hacemos, pero no lo vamos a hacer. Las técnicas al final, bueno, tampoco es el momento de explicarlas, pero ¿Veis ahí cómo se entrelaza la caña para los forjados, para colocar encima de la viguería? queremos tan solo enseñaros un poco cuál es el trabajo que hacemos allí, y para ello nos vamos a servir del dibujo. Como os hemos dicho antes, el dibujo es la herramienta fundamental del trabajo allí, y nos gustan mucho estos dibujos porque son una especie de manual. Es decir, la arquitectura que es tan sencilla que es como el hágaselo usted mismo. Escriba un manual con los 4 elementos básicos, con los 4 procesos básicos, y eso le va a permitir construirse su propia casa. Pues este es el manual. Pues se ha ido al final. Bueno. Este es el manual, describiendo los procesos adobe, tapial, revoco y construcción con caña. Son las 4 técnicas que nosotros aprendemos allí. No hemos comentado que siempre hay un maestro constructor, maestro de allí al cargo de cada uno de estos trabajos, pero eso no implica que la gente no se involucre, como bueno, nuestra presencia allí evidentemente no pasa desapercibida. Y la gente colabora y están allí todos los días y están encantados de que nosotros estemos allí, nos ayudan, bueno, es bastante bien. Estos son los dibujos, el trabajo del adobe, que es como la unidad básica de construcción, el tapial, mucho más elaborado, el high-tech del desierto. El revoco, nada, esto
Trabajo... ¿Qué hace con las manos? Eso sería mucho más fácil con un tamiz, pero nos gusta más separarlo, las piedras, las pilas, la basura que hay en la tierra, al final la separamos cribando a mano. Cada una de estas técnicas, aunque todo sea tierra, tiene una proporción concreta de agua, arena, arcilla, paja. Pero bueno, ya como os digo, esto forma parte de otra... Sí, no nos vamos a detener en cuestiones muy técnicas, pero son todos procesos elementales, pero complejos. Muy interesante. Sí. Y luego, estos son los trabajos que hemos hecho hasta ahora. Esta es la primera vivienda que hicimos. Pretendíamos construir una vivienda para la comunidad. Tal cual la veis en la imagen, es tal cual se ha quedado. Solo tiene una línea más de tapial. Este es el fracaso al que me refería antes. Y cuando decíamos que habíamos fracasado en el primer proyecto era este, porque realmente no necesitaban otra vivienda más, ya había muchas. Con lo cual ellos no siguieron con la obra cuando nosotros nos fuimos. Estaba todo preparado. Y tenían incluso el dinero para terminarlo, pero no lo hicieron porque no lo necesitaban. ¿No? Eso es una cosa que se aprendió de este primer taller y que ya no ha vuelto a ocurrir. ¿No? Ahora son cosas que necesitan. O no que necesitan, Bueno, que estrictamente, pero que valoran y disfrutan, que es las puertas de acceso. Estos bancos, pues, los ocupa la gente mayor del pueblo. Y antes... Restaurados, estos muros los reconstruimos, definimos un poco la calle que está completamente arruinada, se recuperaron los espacios públicos que no existían, se restauraron los forjados de las puertas, se restauraron los revocos. Ese es el taller de mayo que hicimos ahora hace poquito. Bueno, pues sí. Perdona. Bueno, hay una serie de cosas que no las puedes cambiar. Por eso tuvimos mucha discusión con ellos, pero a veces hay cosas que son imposibles. No puedes obligarles a que quiten esto. Les hicimos un cartel mucho más bonito en tierra aquí donde ponía lo mismo, pero no hubo forma de que quitaran ese. Bueno, al final ellos mandan. También, pensando en los pasos futuros, es el espacio, el hecho de que trabajemos en el espacio público, pues nosotros al final pues nos apetece dar un paso adelante y pues, trabajar con aditivos, la tierra, el revoco, etcétera. Es como el lugar, si bueno, queremos tratar de añadir o de dar un pasito más adelante, de aportar nosotros también algún pequeño grano de arena. Esta es la puerta de Mohamed, la que hicimos en mayo. Y bueno, antes de que se acabara de revocar eso, ya estaba toda la gente sentada allí. Eso es muy bonito. Estás haciendo la obra y ya estaban los niños sentados encima, sin haber terminado. ¿Por qué estas arquitecturas? Son adobes colocados así. Una cosa tradicional. Un detalle decorativo muy común que ellos utilizan constantemente. Bueno, ya para terminar, y teniendo en cuenta que vamos bastante mal de tiempo, yo solo quería hacer un par de reflexiones. El otro día, hablando con Marta, una de las que ha hecho posible, que esto sea crear la asociación, hablábamos me decía, si esto hubiera pasado hace 5 años, porque claro, al final te planteas, dices, bueno, más o menos nos autofinanciamos, los talleres autofinancian, etcétera, pero me decía, hostia, si esto hubiera sido hace 5 años, ya hubiéramos obtenido alguna subvención, esto gusta, ahora no hay dinero, tal. Pero yo creo que hace 5 años esto no hubiera sido posible, porque hace 5 años estábamos empezando por esta universidad, empezando por los profesores, por el programa, estábamos ciegos, teníamos una ceguera que lo único que nos hacía era trabajar, crear una arquitectura sexy, cuyo único valor es la imagen de ser publicada en una revista. De esto, esta universidad es la primera responsable, esta universidad de todas las escuelas en España, es la primera responsable y todos los arquitectos estábamos demasiado ocupados en vivíamos como una especie de borrachera, en ese sentido, todos teníamos trabajo. No teníamos tiempo para plantearnos este tipo de alternativas. Eso sí, ha sido una cita textual, además. Sí, una cita textual. Y ahora que estamos hay quien lo llama crisis, Alejandro lo llama de una forma mucho más elegante, la era de la austeridad. Yo lo llamo resaca.
Es decir, estamos en una resaca. Resaca es hangover. Una resaca producto del alcohol, del peor de los alcoholes, del alcohol más barato, de la arquitectura más banal. Vivimos en este momento, ahora estamos en esa resaca. Y también hay quien dice que esa crisis, esa era de la hospitalidad, como tratamos de ver ahora, o esa resaca, a lo mejor ahí es más dudoso, pero también es un momento de oportunidades. Yo esas oportunidades en realidad las ligo más a la oportunidad de plantear una alternativa. Es decir, oportunidades no hay. Solo falta, no sé, cuántos de vosotros habéis buscado trabajo, pero envías 200 currículums y nadie te responde. Ya no es que te digan que no, es que nadie te responde. Entonces realmente oportunidades hay pocas. Alternativas, todas las que queramos. Lo único que hay que plantearlo de una manera en la que el beneficio económico, pues a lo mejor no es lo primero que obtenemos. Y en ese sentido quiero reivindicar desde aquí, aprovechando que estoy aquí, el papel de los colectivos de arquitectos. Nosotros nos llamamos asociación porque Hacienda quiere que nos llamemos asociación, pero en realidad yo pienso que somos un grupo, un colectivo que se reúne cada cierto tiempo en una de las plazas de Madrid para discutir qué hacer. Y eso ahora cada vez está teniendo mucha más importancia y mucho más relevancia, cada vez se generan más cosas y eso es gracias a que no tenemos la distracción de la arquitectura sexy. Entonces, en ese sentido es una gran cosa. O sea, vivimos en un momento en el que yo estoy satisfecho de poder participar en algo como esto. Como además las reuniones son en una plaza muy bonita y en una terraza muy agradable, tomando una cerveza, pues casi nunca falla nadie. Perfecto. O sea, es realmente perfecto. Entonces yo desde este punto de vista quiero animaros a todos los que estáis aquí a hacer lo que os apetezca, aprovechando que no tenemos nada mejor en ese sentido que hacer. Y para terminar, o sea, esto que yo he dicho así medio mal, me gusta mucho un texto que me voy a permitir leer de Josep María Montaner, que es un arquitecto teórico de la Escuela de Barcelona, que tuve, no voy a decir la fortuna, pero como mínimo es una persona que ha dejado huella en todos los estudiantes de arquitectura de Barcelona, porque lo tienes el primer día que aterrizas en esa escuela. Pero bueno, ese arquitecto escribió hace poco sobre los colectivos en el país. Y me gustaría leeros un poco una parte de ese artículo que dice: cada vez proliferan más los colectivos de arquitectos. Es una tradición alternativa al trabajo convencional que ya existía y que la crisis ha visibilizado y potenciado. Son grupos activistas y creativos que buscan y encuentran posibilidades para realizar sus proyectos y los del entorno social. Su objetivo es proyectar y hacer cosas útiles y significativas con pocos medios y recursos. Y termina el artículo, este es el párrafo inicial, termina el artículo diciendo: se reivindica la necesidad de la arquitectura y se demuestra que se puede desarrollar de muy diversas maneras. Y así que termino dándos las gracias y diciendo que esto es lo que nosotros tratamos de hacer.